Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28, televisión a tu medida. Saludos país, muchas bendiciones. Aquí Alfonso Torres, suyo en su espacio Voz para el Cambio. Esta ventana de compromiso con la patria. Aquí siempre decimos que una República Dominicana mejor es posible. Y para eso hay que ir a la raíz de la misma República. Es decir, hay que ir al pensamiento trinitario, al pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte siempre estuvo marcado en su pensamiento por la ética, por la moral. Por eso rindió cuenta cuando en un momento dado le pusieron unos fondos públicos en sus manos para una campaña militar hacia el sur. Le pusieron en sus manos 1,000 pesos. Y de eso solo gastó o utilizó en las tropas que estaban bajo su mando 173 pesos. Los 827 pesos que no utilizó lo devolvió al Tesoro Público. Y oigan qué cosa, al Tesoro Público con apenas un mes y días que se había proclamado la República. Y este hombre, paradigma de todos los dominicanos, devuelve esos fondos. Eso representa una galleta sin mano a todos los políticos que tenemos en estos tiempos, que solo quieren ir al Estado a medrar y a robarse lo que es del pueblo, e incluso a hipotecar la soberanía del país para robarse una buena parte de esos dineros que cogen prestados a nombre de la República. Y hoy la carrera de empréstito que tiene la República, nunca visto antes en nuestra historia republicana, esto no tiene nombre. Ahora mismo están pautando en el Congreso Nacional tomar 1.300 millones de dólares para poder armar el presupuesto de la nación para el año 2019. Lo que pasa en este país, si yo tuviera ahora mismo en Dajabón, usara una expresión, pero que aquí en televisión en Santo Domingo yo no puedo utilizar. Pero si fuera en Dajabón yo diría, coño, esto no tiene madre. Pero aquí, por supuesto, yo no puedo decir esa cosa. No debo. Y por eso no la digo. Si fuera en Dajabón, sí. Hoy es viernes, tiempo de hablar muchas veces de poesía, o de ética, o de valores, o de principios. Y don Jacinto Ascensión, el querido Joaquín, nos ha enviado un invitado, un amigo, formado en la ética como filósofo. Y digo en la ética como filósofo porque Juan Pablo Duarte, que la política, decía que la política era la ciencia más pura, después de la filosofía, de ocupar el puesto noble del conocimiento y de la propia ética. Entonces uno supone que todos los filósofos parten de ahí, de la ética, ¿no? Del conocimiento, de los valores y del amor que representa la filosofía a las letras, al conocimiento y a las buenas normas, a las buenas costumbres. Así que vamos a conversar con el amigo Hayden Carrón. Yo le dije a nuestro invitado, si me equivoco en el nombre, perdóneme, es que es un nombre con el que yo nunca me he asociado. Y ayer le pedí a Alfonsina, a mi niña querida, la más pequeña, que me ayudara a pronunciar. Me ayudó, pero ya ustedes ven que se me va la onda como quiera. Ay, yo soy cibaeño, del Cibao Occidental, de Dajabón. Hayden Carrón, saludo, mucho gusto, un placer que esté con nosotros. Gracias al hermano Jacinto por la invitación. A partir de eso que yo decía de Duarte y la visión de Duarte sobre la política, cómo ver desde la filosofía la ética hacia el comportamiento público, la ética para los hombres públicos, sobre todo aquí en la República Dominicana, teniendo a Duarte como paradigma, y que todos los hombres públicos, los políticos nuestros, tienen a Duarte detrás de su escritorio, ¿no? Entonces cuando uno observa el comportamiento, ese movimiento en el manejo de las cosas públicas, a mí me da la impresión de que se alejan del padre de la patria. Bueno, eso está claro, pero no solamente aquí, en la mayoría de los países ha degenerado mucho. La política. La política, no la política como ciencia, sino en los servidores públicos.
la política como servicio al pueblo, ha degenerado mucho porque se convierte en el que reparte y parte, pues le toca la mejor parte. Entonces la gente va al Estado, en el caso dominicano el Estado probablemente, por lo que yo observo, será el mayor empleador del país como empresa. Entonces los recursos que manejan, la cantidad de autoridad a la que acceden, pues los corrompen. Es muy común, y son muy pocos los hombres que tienen una ética, unos valores. Aunque mucha gente habla de ética y de valores, son muy pocos los que pueden conservar bajo la presión de poseer, de tener una gran cantidad de influencia, mantener esos valores y dedicarse solamente al servicio del pueblo. Usted sabe que por mucho tiempo en este país los funcionarios del gobierno, incluido el presidente del gobierno, ganaban que eran 3,000 pesos. En la época de Balaguer, ya en los 90 todavía, se ganaba, el sueldo base era básicamente 2 cheles. ¿Por qué? Porque estaba reconocido que ibas a ganar más en cogiocas y otro tipo de corruptelas. El salario de 3,000 pesos lo puso Balaguer ahí y era su salario. Y había muchos funcionarios, bueno, ningún funcionario ganaba más que Balaguer, más que el presidente de la República. Y es un concepto que debe estar claro en un estadista. Sin embargo, Leonel Fernández, cuando subió al poder en el 96, mejoró todos los salarios para ver si evitaba la corrupción. ¿Fue el discurso? ¿O fue la explicación? ¿O fue el fundamento para justificar aquello? Y él entonces se subió el salario a 90,000 pesos. De 3,000 lo llevó a 90,000. Hoy el salario del presidente de la República ronda los 450,000 pesos. Pero hay funcionarios como el gobernador del Banco Central que triplica en su salario y todo lo que representa la posición, el salario del presidente de la República. Y cualquier director de un organismo descentralizado duplica en salario el salario, valga la redundancia, del presidente de la República. Y aquí como que no pasa nada. Entonces han descentralizado determinados organismos, instituciones, y allí la gente hace lo que le da la gana y como que no hay una normativa para aquello. Y ahora mismo lo de la Cámara de Cuentas, acaban de aumentarse el salario. Y dicen, no, amparado en una resolución de la Cámara de Cuentas anterior. Pero olvidan que la Cámara de Cuentas anterior tuvo que renunciar exactamente por haberse aumentado el salario. Entonces, no hay, la Cámara de Cuentas la que debe auditar las cuentas públicas. Y sin embargo, ellos mismos no tienen como la autoridad moral para auditar a nadie. Entonces, es como que la ética se ha ido perdiendo. Y sin embargo, el profesor Juan Bosch, un hombre ético, cuando funda ese partido en el año 73, 16 de diciembre, lo funda con el propósito, con la idea de cumplir la magna obra de Juan Pablo Duarte. Y la obra de Juan Pablo Duarte, ¿qué era? Una república ética, una república moral, una república abrazada a los principios de justicia y a la moral pública, porque hay que recordar aquella expresión de Juan Pablo Duarte en el artículo 70 de su proyecto de constitución, cuando establecía: la religión del Estado habrá de ser siempre la católica apostólica, sin descuido o sin perjuicio a los demás credos, salvo que ofendan la moral pública. Es decir, reconocía la diversidad de creencias, era un hombre que daba una demostración de ser un demócrata cabal, pero al propio tiempo tenía un principio cardinal, sin que ofendan la moral pública. Cualquier religión tiene espacio a predicarse aquí o a ejercerse, no importa cómo se la denomine, salvo que ofenda la moral pública. Entonces, son principios cardinales en Duarte que están ahí. Usted como filósofo, bueno, yo he avanzado 2 cosas que son mis apreciaciones o mis aprehensiones. ¿Cómo valora así el pensamiento de Duarte, de esa óptica de la filosofía y de la ética? Bueno, hay que pensar que Duarte fue un adelantado de su tiempo. Usted mismo ha dicho, él era un demócrata, en una época donde la democracia no era el sistema preferido por los gobernantes. Era una época donde muchos
el caso de Haití, el caso de México, se declaraban o dictadores o imperios. ¿Por qué? Porque era percibido por la ciencia de la época, por la ciencia social de la época, no se llamaba así todavía, pero que el pueblo no podía gobernarse a sí mismo. Los pueblos eran tontos o eran poco educados y necesitaban de hombres fuertes y estructuras fuertes que los llevaran. Era una sustitución de la monarquía. Hay que recordar que durante siglos y siglos toda Europa se rige por monarquías absolutas. Entonces, esas monarquías absolutas, cuando los países de América se van independizando, quieren seguir los principios de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, pero eso son ideas nuevas, por eso se llaman revoluciones. Son ideas nuevas en las que el mando y el poder no se va a basar en la sangre de una familia o en o la posición económica de una familia, se va a basar en votos. Eso es algo totalmente nuevo y revolucionario, y Duarte lo ve en sus viajes y quiere adoptarlo aquí. Por eso nunca volvió a ser presidente de la República, porque a él lo llamaron después de Santa Anna, cuando él estaba en Venezuela. Él pudo haber vuelto y ser presidente de la República, pero él exigió que hubiera elecciones. Y en este país no había elecciones, había una especie de consejo que nombraba al presidente. Para seguir con su pregunta, Duarte, los ideales que él tenía era la conformación de una república muy modelada a la francesa, que era el modelo más civilizado de la época, que ellos decían, que ellos veían, porque fue la primera que rompe totalmente el modelo monárquico y constituye diversas instituciones electas. Claro, esas elecciones primero serían para la gente que puede leer, que sabe leer, luego serían para gente que posee tierras, pero en fin, era un tipo de elección, y eso es una novedad tremenda. Si se fija durante todo el periodo de la Primera República en República Dominicana, que va de 1948 a 1865, cuando la Restauración, está esa tensión entre los trinitarios, las personas que piensan como Duarte, que quieren establecer una república, y las personas como Pedro Santa Anna, que lo que quieren es un hombre fuerte, lo que entienden es que se necesita fortaleza para, primero, luchar contra los haitianos y asegurar la independencia, y segundo, poder gobernar el país. Un país que ellos veían que era un caos, un país que ellos veían que no estaba organizado. Y al final triunfa la visión de Santa Anna, y se culmina lo que Santa Anna pensaba a través de la anexión a España. Triunfa la fuerza contra la civilidad. Cuando Jacinto me habló de Hayden Carrón, yo pensé, me dijo que viene de Estados Unidos, yo pensé que era un gringo, ¿no? Y entonces me dice, no, es dominicano, estudió aquí, se formó aquí. ¿De qué parte del país es Hayden Carrón? Yo soy de la capital, siempre he vivido. Mi padre es de Santiago, mi madre se crió en San Juan. Capitaleño, pero conoce San Juan de la Maguana. Sí. Conoce Santiago de los Caballeros. También. Y Dajabón, Barahona. He estado también. ¿En Dajabón? Sí, con Joaquín. Ah, con Joaquín. Sí. Y llegó ahí a ver la frontera y todo aquello. Sí, claro que sí. Y conoce Higüey, Romana. Todo. Me dice Joaquín que usted tiene 15 años fuera del país, viviendo en Estados Unidos, aunque también tuvo un tiempo en España haciendo el doctorado. Sí, yo viví en España creo que 4 o 5 años haciendo el doctorado, y luego Estados Unidos. ¿Ya 15 años fuera del país o 15 años en Estados Unidos? 15 años fuera del país. Fuera del país. Es parte de lo que aquí se denomina, y en toda parte, la diáspora. La diáspora dominicana en Estados Unidos, y quizás si tiene conocimiento en otra parte del mundo, los dominicanos que están fuera, ¿cómo ven hoy
el país, a la República Dominicana, con todo lo que sale en la prensa. Antes era un poquito más difícil que la gente se enterara de lo que pasa acá, pero ya hoy con los medios digitales, con la informática, o la aldea global que somos, que ya tenemos la noticia al instante de lo que pasa. Y asumo que el dominicano que está afuera sigue en el día a día lo que está pasando en su país, porque dejan familiares acá, dejan los amigos. La diáspora, ¿cómo ve, de acuerdo a su cristal, no, de acuerdo a su óptica, lo que pasa en el país? Bueno, le voy a dar dos respuestas. Cuando yo llegué a España en el año 2002, todavía no había esa afluencia de dominicanos que hubo después. No había una comunidad dominicana. Yo fui viendo el crecimiento de la comunidad dominicana en Madrid, donde yo vivía, y fui viendo cómo se iba instalando y se iban poniendo negocios y empezaban a surgir centros en esa época para hablar por teléfono, que se llaman locutorios, y esas personas generalmente vivían el día a día, las personas que yo conocía, porque se estableció todo un barrio que se llama Bravo Murillo, se estableció todo un barrio donde la mayoría de los dominicanos vivían, y si uno quería conseguir, qué sé yo, plátano, habichuela, ahí era, también había salones de belleza, todo. Y esas personas generalmente vivían para volver aquí. La idea siempre era que tú escuchabas, no, yo voy a estar aquí 4 o 5 años, reunir unos chelitos y entonces ya mudarme otra vez para Dominicana. Era la mayor visión que yo veía. Ellos siempre querían volver y siempre estaban pensando en lo que estaba pasando en República Dominicana. La clase social de esas personas generalmente era en clase media baja o clase baja. El tipo de inmigración en España fue a través de las mujeres, porque las mujeres llegaban primero y eran las que podían encontrar trabajo y establecerse, y luego entonces mandaban a buscar a los hijos y entonces la familia se establecía. Ese fue el modelo de inmigración. Y las mujeres que iban trabajaban en trabajos como asistentas, o sea, como señoras de servicio, cuidadoras. Había muy poco, por lo menos en el primer momento de la gran migración dominicana a España, había muy pocas personas educadas o profesionales, aunque sí hubo paquetes importantes como los dentistas, que sí se fueron a España con contrato de trabajo y eran profesionales y eran bien aceptados. Luego, otra cosa que pasaba en España es el racismo. El racismo es muy importante para adaptarse, y el dominicano, que aquí tenemos una visión de la raza muy maleable, yo diría, en España y en cualquier país europeo, pues somos considerados negros. Eso no hay ningún tipo de duda. Ahí no hay ninguna categoría de indio o indio claro, eso no existe. Eres o negro o blanco, ya está. Entonces ese racismo, por lo que yo veía, hacía que las personas se alejaran bastante de la adaptación en el nuevo país y se refugiaran en la comunidad dominicana y se refugiaran en la idea de volver a República Dominicana lo antes posible. En cuanto a Estados Unidos, como la migración dominicana ha sido tan masiva y ha sido tan larga, no donde yo estoy en Carolina del Norte, donde hay pequeños pueblos donde hay dominicanos, pero para ponerte un ejemplo, cuando yo me antojo de un arroz con habichuelas, yo tengo que manejar 45 minutos para llegar al único restaurante dominicano que hay a 100 millas a la redonda. Pero en lugares como Nueva York, Boston, Providence, ya hay una consolidación muy importante, y lo que se está viendo es la segunda y tercera generación de inmigrantes. No los que se fueron en los 60, 70 y 80, sino los nuevos, los que ya se crían allá. Y a mí me parece muy interesante esa hibridez que se está formando de esos dominicanos que hablan Spanglish, de esos dominicanos que ven la República Dominicana desde el punto de vista norteamericano, que pueden unir las dos realidades, que
cuando vienen aquí en los veranos a pasarlo con la abuela o los tíos, ven una realidad muy diferente a que ve el dominicano de aquí. Esos dominicanos no quieren volver, ya tienen su vida en Estados Unidos y no es una aspiración para ellos volver, pero al ser una cantidad tan enorme, yo creo que dan una nueva visión a lo que es el ser dominicano, la identidad dominicana. Una pregunta así final para este segmento. Los jóvenes profesionales dominicanos que se van al exterior a hacer una maestría o un doctorado, en su mayoría retornan al país o se quedan en otras latitudes porque tienen otro horizonte académico. Todo depende. No con estadísticas, sino una visión así más o menos. Depende mucho del área. Por ejemplo, las personas que van y estudian carreras como medicina o en la ciencia de la salud, la mayoría de esos sí retornan, hacen su especialidad y retornan. Básicamente porque les es sumamente complicado quedarse. Las reglas son muy diferentes para ellos, de convalidar sus títulos y ese tipo de cosas. En cuanto a carreras en finanzas, eso sí en la mayoría, negocios, eso sí en la mayoría se quedan, porque hay un mercado importante que les ofrece cosas que el país no puede ofrecerles. O sea, en Estados Unidos una persona media trabajando en negocios pues te va a ganar 4 o 5 mil dólares al mes, y eso no lo puede ofrecer una empresa dominicana muy difícilmente. En mi caso particular, yo estudié literatura y la razón por la que fui a España es porque yo quería estudiar literatura, quería estudiar la maestría y el doctorado, y aquí no había en esa época cuando yo me fui. Y yo lo que me desempeño, yo soy profesor universitario, y la carrera académica en República Dominicana es bastante precaria, y por eso yo decidí buscar primero en España, luego, una vez terminada mi formación, buscar en Estados Unidos, donde hay una carrera consolidada de académico, donde uno puede vivir cómodamente de eso y puede dedicarse al estudio y a dar clases. ¿Tiene usted ya en lo particular alguna valoración de lo que está en marcha en la República Dominicana con todo el tema ético, corrupción pública, el tema de la justicia y esto? ¿Se ha enterado de lo que ha sido el movimiento de la Marcha Verde? Sí. Los medios digitales han ayudado un montón. Antes uno hacía una llamada, yo me acuerdo cuando yo me fui a España, yo iba a un cuartico a hacer una llamada a la semana para hablar con mi familia y darme cuenta de qué estaba pasando y eso, pero ahora con los medios digitales yo leo los periódicos de aquí, veo la televisión, es como estar un poquito más lejos de Santiago. Yo veo que República Dominicana tiene unos brotes importantes de personas que están buscando cambio. La política que se ha desarrollado desde la muerte de Trujillo y que se consolidó con Balaguer, se ve que está caducando. Se ve que esa forma del funcionario que llega, o el partido de poder que llega a aprovecharse de los medios del Estado, la gente ya lo está poniendo en cuestión, ya se está sintiendo que hay menos poder, y podemos vernos los reflejos que están pasando en nuestros hermanos latinoamericanos. La victoria de López Obrador ahora es una señal de que los partidos tradicionales se están viendo caducos, se están viendo que no están trabajando por la gente, y se está armando movimientos cívicos, movimientos de gente que generalmente no le importaba la política, que ahora están participando activamente y organizándose. Con los medios tecnológicos que hay ahora es mucho más fácil la organización de masas, y hacer llegar un mensaje a un par de millones de personas es algo relativamente sencillo actualmente, y eso está ayudando a que la gente se ponga en contacto, en que se organicen marchas, en que se organicen protestas. Lo que yo
quisiera y espero es que esas protestas y esas marchas comiencen a galvanizarse y a formar movimientos políticos, porque si se ve la experiencia de todos nuestros hermanos latinoamericanos, hasta que no hay una organización política que se presenta a la selección, o sea, que juega en el partido electoral, no hay marchas, no hay movimiento, no hay organización que pueda garantizar ningún tipo de cambio. Muy bien, estamos aquí en una interesante conversación con el doctor Hayden Carrón. Ahora sí lo digo bien, ¿verdad? Vamos a una brevísima pausa para que de retorno, entonces conversemos ya de su fuerte como doctor en literatura caribeña y latinoamericana, ¿no? Así que vamos a una breve pausa y luego retornamos con ese tema de la literatura. Vamos a la pausa.